Y voy a esperar unos segunditos para que entren algunos para comenzar con esta transmisión, que espero no se alarga, porque espero hacer en este día 2 transmisiones sobre esta misma serie, que es Dios es un inmigrante, que esta sería la tercera entrega, si mal no recuerdo. Ya están entrando algunos, ok. Intentaré ser más breve, casi me estoy llevando una hora, como si fuera un tema, en estas series de varios videos en donde voy a tratar pues la realidad del inmigrante desde la perspectiva pastoral, desde el aspecto teológico, desde escriturístico, de la Sagrada Escritura o bíblico, desde el magisterio de la iglesia, etcétera. Van a ser varios videos, ¿verdad? En los primeros han sido como más contextuales, aunque el segundo ya fue un tanto con una directriz un tanto ya más pastoral, espiritual. Y en esta es una recomendación muy pastoral. Yo sé que van a poner muchos el grito en el cielo, pero no me importa. O sea, a esta altura que voy a andar siendo políticamente correcto. Y es que tristemente estoy viendo que muchos católicos, líderes católicos, evangelizadores católicos, cantantes católicos, se están quedando muy calladitos ante la situación de los inmigrantes indocumentados. Primero, quiero rescatar la parte buena. La parte buena es de la iglesia oficialmente aquí en los Estados Unidos ha dado la cara con comunicados. Me refiero a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Gracias a Dios tenemos pastores, tenemos obispos que confrontan este tipo de medidas que está tomando el presidente Trump, y que las tuvieron también con Obama. Al menos el cardenal ya está siendo cardenal. Bueno, tendría que ser cardenal, sea de cardenalicia, pero no han querido ser cardenal. El arzobispo José Gómez de Los Ángeles lanzó un comunicado, una carta, en donde fue bien duro contra Obama, porque sabemos que Obama muy a favor de los inmigrantes y se llevó el récord de deportaciones, ¿verdad? Además de la reforma migratoria que no cumplió. Ciertamente en el segundo periodo se la bloquearon los republicanos, pero en la primera los primeros 4 años, el primer mandato, tenía las dos cámaras mayoría demócrata y no la pasó. Entonces, la iglesia, en este sentido, a nivel de los obispos de los Estados Unidos, no han sido partidistas, sino han ido en pro del evangelio, en pro de la verdad. Y han condenado tanto las acciones en contra de los inmigrantes indocumentados por parte de Obama, como lo ha hecho y lo están haciendo con respecto al presidente Trump. Entonces esa es la parte buena, porque evidentemente la cabeza de la evangelización es los obispos, y cuando los obispos tienen esta postura, pues evidentemente se agradece y se puede tener un respaldo, ¿va?, de que nuestros padres en la fe, al menos aquí dentro de los Estados Unidos, oficialmente están dando la cara por los inmigrantes indocumentados. La segunda es la parte que, como cito este video, evangelizadores que lucran con los indocumentados. Y es a los que estaba mencionando. A aquellos evangelizadores que están muy calladitos, que viven aquí en Estados Unidos o que vienen a misionar aquí periódicamente y que no han dicho ni pío referente a esta crisis que se está teniendo con nuestros hermanos indocumentados. Quiero hacer rápido el paréntesis, lo repetiré en esta serie 1000 veces porque he tenido que bloquear gente. Estos hermanos son indocumentados, no ilegales. No son ilegales. Porque nadie, por razones geográficas, es ilegal, ¿verdad? La migración podría ser ilegal, o sea, atravesó la frontera ilegalmente, pero eso no lo hace, no es un ilegal como tal, ¿verdad? Entonces, espero que, yo creo que le voy a tener que dedicar una de
de la serie, algún capítulo de esta serie a este aspecto de aclarar este aspecto de terminología. Pero bueno, cierro el paréntesis. Estos hermanos indocumentados y los evangelizadores que evangelizan aquí en Estados Unidos, tanto residiendo aquí como afuera, no me podrán dejar mentir. Al menos en la comunidad latina, la comunidad inmigrante, en mayoría indocumentada, es la que sostiene sus ministerios de evangelización. Es un inmigrante indocumentado el que te compra el CD, compadre o comadre, según sea el caso, ¿eh? O tu libro, ¿verdad? O te da tu donación por la charla que has dado o alguna cosa. Es un indocumentado mayoritariamente. A los lugares que vas son inmigrantes indocumentados. Y yo estoy llamando a ustedes, evangelizadores, cantantes católicos, ¿verdad? Sé que algunos se manejan como yo, que no ponen ni tarifa, que no cobran, ni mi material yo lo cobro. No son la mayoría, pero bueno, ellos un poquito se pueden salvar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera están vendiendo algo, ni teniendo dinero, etcétera, en ese sentido. Sacándoselos a los indocumentados. Pero principalmente los que sí se benefician, yo no le llamo que lucren tanto como en el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo trabajador tiene derecho a su salario, lo dice San Pablo. Más aún, como han visto muchas publicaciones mías, yo motivo, incito a que la comunidad indocumentada y no indocumentada sostenga al evangelizador, porque sé el tiempo que lleva la evangelización, sé lo que le puede llevar un músico católico producir ya no solo un CD, sino una sola canción, lo que lleva de tiempo, de dinero, etcétera. Y por eso yo les he promovido a que no pirateen las cosas, sino que se las compren, etcétera. Pero vamos, llega un momento en donde cuando estos evangelizadores, estos cantantes católicos o cantantes católicas, ¿verdad? Según sea el caso, inclusive ciertos sacerdotes se quedan indiferentes ante la realidad de esos indocumentados que les han dado a ustedes su dinerito, pues yo no digo que voy a fomentar esto en los hermanos indocumentados. La voy a dejar a que lo analizan, que lo disciernan en oración. Pero siéntanse tranquilos de no apoyar más a estos evangelizadores económicamente. La oración nunca se la nieguen. La intercesión nunca se la nieguen. Pero evangelizadores que se están quedando calladitos, y peor tantitos, a esos mucho más, que no solamente se quedan calladitos, sino justifican el ataque ante los inmigrantes, que de sus bocas inclusive, les digo, no identifican entre ilegalidad y estar sin documentos, ¿va? Y que le llaman ilegales a esos que cuando van y cantan enfrente de ellos, o cuando dan una charla, o cuando llevan sus libros, esos inmigrantes indocumentados que dan del poco dinero que tienen para comprarle su material. Mis hermanos inmigrantes, órenlo, yo no les digo que lo hagan, pero órenlo, pero no sientan reparo en no apoyar más a este tipo de evangelizadores. Ciérrenle el grifo, porque ellos sí están lucrando con ustedes. Ellos sí están lucrando con ustedes. Aquí entrarían varios sacerdotes que también entran en esta falta grave, porque lo que están haciendo con los indocumentados, el desprecio que antes se está teniendo contra los indocumentados, es algo que clama al cielo. Algo que si conocieran bien la realidad del indocumentado, es algo que clama al cielo. ¿Qué significa? ¿Que cuando vayas a misa no des en la colecta? No. Ahí es así, yo te diría que no. ¿Por qué? Porque nuestros obispos, por eso empecé con lo bueno, nuestros obispos han dado la cara. Han dado la cara. Y aunque no la dieran, el aspecto litúrgico, tengamos buenos o malos sacerdotes, nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar, ¿verdad? Para el mantenimiento de nuestras parroquias, ¿verdad? Pero la evangelización fuera de este aspecto litúrgico
eh, yo les diría, no tengan remordimiento alguno en no apoyar ya a un cantante católico, a un evangelizador, a un misionero que se está quedando calladito y peor, que no se queda callado, pero habla en contra de nuestros hermanos indocumentados, directa o indirectamente, porque hay unos tan descarados que les llaman ilegales y que no hay problema, que los deporten, etcétera, y podría dar nombres, ahorita no voy a difamar, ¿verdad? Entonces, pero podría dar nombres de predicadores, de apologetas, etcétera, que se están poniendo en este plan, y que para acabar muchos de ellos se beneficiaron de ciertas leyes que habían aquí en los Estados Unidos, porque si no, tendrían que haber pasado como indocumentados. Entonces, no sé, yo creo que no podemos mantener a personas que con este tipo de actitud lo único que muestran es que lucran con ese pueblo que no son capaces de defender, que lucran con ese pueblo que algunos son capaces inclusive de despotricar contra ellos, de apoyar leyes que van contra esa gente que te está dando, para acabarla, 5 o 10 dólares o lo que sea por tu material o por lo que sea, y que tú no sabes, o si sabes, rápido se te olvida. Generalmente son 5 o 10 dólares que no le sobran, Ya será otro tema, un día hablaré de esto, pero ya será otro tema en donde como evangelizadores o cantantes católicos vienen acá a los Estados Unidos porque saben que aquí se puede sacar algo de dinero cuando van, y no se están dando cuenta de que la mayoría de las personas que les compran el libro, el CD, etcétera, están dando lo que tienen a veces hasta para comer, y no estoy exagerando. Pero como no se meten, como solamente es una evangelización así como espiritualista acá arriba, de tarima, etcétera, y no se meten a tocar la carne herida, por seguir mencionando la forma como lo habla el Papa Francisco, nunca se han puesto a tocar la carne herida de sus hermanos indocumentados, pues se les hace fácil como que, ya esta señora me compró el CD 10 dólares, y esos 10 dólares nos deberían de quemar las manos. Tendrían que ser administrados de manera tan sabia, y sabemos que hay evangelizadores y hay cantantes católicos que con eso se pueden estar dando más de un lujo, o más de uno inclusive empleándolo para cosas que van en contra del evangelio. No voy a dar detalles, ni mucho menos mencionar personas. Por eso este título sé que va a incomodar, que se ponga el saco quien le quepa, sea sacerdote, sea evangelizador, sea cantante católico, sea lo que sea. Si se ha quedado callado, y peor aún, ha apoyado directa o indirectamente, y ha externado inclusive verbalmente su apoyo a estas medidas antiinmigrantes contra los hermanos indocumentados. Hermanos inmigrantes indocumentados, no les digo que sea norma, pero disciérnanlo y siéntanse en paz en retirarle cualquier apoyo a este tipo de evangelizadores, porque no son evangelizadores, son comerciantes del evangelio. Les importa solamente lucrar, y eso es repugnante. Porque están tomando dinero generalmente de personas que tienen poco, y además están tomando dinero de esas personas que tienen poco y que son indocumentadas, y que ahora se están quedando callados ante este tipo de cuestiones que están pasando ellos, los indocumentados. Y algunos con el descaro de ir en contra y de justificar las medidas que se están planteando contra estos hermanos. Yo no les diría, no tengan temor en tirarles el changarrito, porque es eso, un negocio para ese tipo de evangelizadores. El apoyo a nivel de oración e intercesión, que no falte, porque hemos de esperar que esto se les cambie el corazón, que se conviertan.
y que quizá tengan, no sé, una efusión del Espíritu Santo y que les haga ver lo imbéciles, lo crueles que están siendo ante callarse o ante promover este tipo de medidas anti-inmigrantes. Y que de paso, sacándole el dinerito a los indocumentados cuando vienen a evangelizar acá. Eso, discúlpenme la palabra, eso es de poca madre. ¿Verdad? Eso no puede ser, no puede ser. Eso debe de asquear a nuestro Señor, ¿verdad? Tomemos ejemplos de nuestros obispos de aquí de Estados Unidos. Que palabras del arzobispo Gómez de Los Ángeles ha dicho que en este momento el inmigrante indocumentado debe estar tranquilo porque la iglesia está con ellos. La iglesia está con ellos. Y lo han hecho oficial. Nuestro apoyo a nuestros obispos de aquí de los Estados Unidos, que también se han pronunciado en contra del aborto. Han mostrado la totalidad de la moral en este sentido, ¿eh? Porque el ser pro vida no solamente se queda en una defensa del no nacido. Los que se quedan solamente en el no nacido son natalistas, pro nacimiento, pero no pro vida. Pro vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Y entre ese abanico, con prioridad, con especial prioridad, los más indefensos, los más frágiles, los más rechazados, los más excluidos, ¿verdad? Muchos de estos católicos a este tipo de discurso le llaman marxista, socialista, pero porque su ignorancia de la doctrina social de la iglesia es grande, ¿verdad? Y ya voy captando de por qué es tan grande la ignorancia de la doctrina social de estas personas. ¿Por qué? Porque se benefician de la evangelización. Y se están beneficiando de un dinero, al menos aquí en Estados Unidos, del inmigrante mayoritariamente indocumentado. Eso es vomitivo, eso es repugnante. Así que, mis hermanos, yo no les estoy pidiendo ni que los odien, al contrario, hay que orar para que algún día el Señor los ilumine a estas personas, o que alguna vez, siquiera hasta por accidente, toquen la carne herida de sus hermanos inmigrantes indocumentados, de su realidad, que mastiquen un poco el dolor de este pueblo indocumentado, y a ver si así les empieza a correr un poco de sangre en vez de yogur, que parece es lo que tienen, ¿verdad? Yo voy a sacar otra transmisión, por eso dije que no quería hacerla tan larga, aunque no sé cuánto llevo. Sí, 18 minutos. Por lo general estoy diciendo de esta serie de 1 hora, un tema más amplio, pero es que quiero hablar de las órdenes ejecutivas más tarde, para ir empezando a aclarar, ¿verdad? Porque, como les he dicho, aquí la cuestión es ser objetiva, condenar lo condenable y aceptar lo aceptable, ¿eh? Y desafortunadamente hay un clima muy polarizado. Están los medios de comunicación, las izquierdas, los liberales, y muchos, desafortunadamente, de mis queridos inmigrantes indocumentados, por tanto desprecio de las derechas, de los conservadores, inclusive de gente de la iglesia, se están metiendo en la borregada de estos izquierdistas, lo cual les digo, no lo hagan. Tampoco se metan en la borregada que anda tras de las naguas de Trump, ¿eh? Hay que ser muy objetivos, hay que condenar lo condenable y hay que reconocerle lo reconocible a nuestro presidente Donald Trump. Voy a leer algunos comentarios. Recuerden que si ponen muchos no puedo leerlos todos porque me salen como 3 puntos. Y ya esperen una segunda transmisión en donde hablaré más en específico de las órdenes ejecutivas. Mi intención siempre es de manera objetiva, porque como ustedes han visto, yo no he andado, gracias a Dios, ni atrás de las naguas de los demócratas, ni mucho menos de los republicanos, ni de los republicanos, ni mucho menos de los demócratas. Pónganle como quieran, ¿va?
Aquí se trata de estar a favor de la verdad, de la verdad. Vamos a leer. Evidentemente voy a responder cosas que tengan que ver con el tema, ¿eh? Danos una pista. No, tampoco se pongan curiosos, ¿eh? O sea, porque qué bueno que sale este comentario de danos una pista. Esto no, si no estoy nombrando personas o ministerios concretos, es porque no se trata de ir de cacería tras de ellos, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo, que cuando se pongan delante ustedes los van a reconocer. Ustedes siguen a muchos cantantes católicos, ustedes siguen a muchos evangelizadores. Casi la mayoría tiene redes sociales. Y ustedes pueden identificar si se han levantado su voz ante esto. O peor tantito, si la han levantado en contra de los propios indocumentados. Con una retórica excluyente, puritana, ¿verdad? Entonces, cuidado, tampoco quiero que ustedes se pongan así. Ay, vamos a investigar a ver de quiénes se tratan. Cuando lo tengan enfrente, listo. Aquí no se trata de hacer farándula, ¿ok? El evangelio de hoy tiene palabras de consuelo para este pueblo con temor, desde luego. Y no solamente este evangelio, y no solamente las lecturas del domingo de hoy, sino revisen las de esta semana. Es como que nuestro Señor, que está libre del tiempo y del espacio, ha sido tan providente en medio de esta crisis de mandar estas palabras. Ojalá que el indocumentado, el hermano inmigrante, en especial, en sí todo católico, hiciera el esfuerzo por ir a misa todos los días. Si no se pudiera, mira, lee el evangelio del día. Hay muchas aplicaciones que te lo dan, o en la internet, o cómprate el misalito, etc. Llegará un consuelo grande. Porque estas lecturas que hemos tenido, no solamente el domingo de hoy, sino en las pasadas, es como ver a Dios Padre consolando a sus hijos más despreciados, a sus hijos más rechazados. Que eso es lo irónico. Que a veces estos evangelizadores que lucran y que se quedan calladitos y empiezan con ese tipo de cosas en contra de los inmigrantes, a veces pueden tocar esto y te pueden dar una charlita sin problema. Sin problema. Pero dices, Dios mío, y en la práctica, compadre, en la práctica, estamos hablando ya de un adormecimiento para mí de la conciencia de sus líderes o evangelizadores o sacerdotes inclusive, ¿eh? Repito, gracias a Dios, al menos los obispos oficialmente no se han quedado callados y están respaldando a esta comunidad indocumentada. ¿Quieren saber los nombres de la otra? Les digo, no voy a dar, capten la intención de esto. Esto no se trata de decir, miren, la lista negra, Ustedes lo van a reconocer. Ustedes, a los cantantes que sigan, a los evangelizadores que sigan, vean lo que publican, vean cómo predican, vean lo que dicen. Porque desafortunadamente hay unos que están tan descarados que han estado apoyando este tipo de medidas, no digo indirectamente, tan directamente. Otros de manera indirecta, y otros son cómplices quedándose calladitos, no se quieren meter en problemas, quieren ser políticamente correctos, así que piensen a favor o piensen en contra, mejor no se postulan, para no tener problemas. ¿Y para qué no quieren tener problemas? Pues para no perder sus ganancias económicas. Otro, ¿quiénes son? Bueno, yo ya respondí eso. A los curiosos o curiosas, ya respondí. Si están entrando apenas, ven después el video. Creo que ya son todo. Cristian, lo que pasa es que esas personas muy cómodamente no tienen problemas
no han sentido el dolor del indocumentado de hipócritas. Lo más seguro es que sí, pero no me gustaría generalizar porque yo he visto, al menos en este trabajo con los indocumentados que a mí me ha tocado hacer por mucho tiempo en diferentes momentos y en diferentes lugares, tengo que decir que muchas personas que han vivido bien, económicamente bien, que en realidad básicamente no han sufrido mucho, son las primeras que me han apoyado para poder apoyar a esta comunidad. Entonces, por eso les digo que cuidado con meterse a las izquierdas, esas enfermizas, socialistas, etcétera, porque esas sí generan odio. Yo no estoy diciendo que odien, al contrario, estoy diciendo que oren por esos. ¿Y cuál es la parte de que no le den? Justicia. La misericordia la van a practicar con estos evangelizadores, estos sacerdotes, estos líderes que se están quedando callados o que hablan en contra de la misma comunidad inmigrante, indocumentada. Ahí está la misericordia. Y la justicia es, ¿sabes qué? Le cortan el grifo, ¿eh? Además, le van a ayudar porque lo que están demostrando es que lo que únicamente les interesa es el dinero, ¿va? Entonces, pues que no agarren el dinero, al menos de los indocumentados, por cobardes. Aquí en Querétaro hay varios hermanos de Honduras, Guatemala, etcétera. En los semáforos sería correcto darles trabajo. Que sí, apóyenlos, apóyenlos. Eso lo hice con referencia a la crisis que se vino esta cubana. Apóyenlos, apóyenlos. Porque las autoridades mexicanas son iguales y en ocasiones hasta peores que las de los Estados Unidos. Pregúntele a los inmigrantes que pasan por la frontera sur. Y que esto le quede claro, porque a muchos, estoy hablando de estos evangelizadores y líderes católicos o líderes pro vida y toda la cuestión, que se benefician del pueblo indocumentado y que ahora no levantan su voz o inclusive la levantan en contra de ellos. Y están sacando en varios de estas personas, he visto que están poniendo, pero México tiene su fronterita también, su murito en el sur. ¿Y cómo trata a los indocumentados? ¿Qué quieres decir? ¿Con eso lo quieres justificar? Al menos yo, y lo pueden ver desde años, yo siempre, por muy mexicano que sea, he denunciado el trato de las autoridades mexicanas. Pero la gran diferencia, y eso no me lo van a poder negar, es de que el mexicano, y entre más sencillo y pobre es el que más apoya al inmigrante. Vean las señoras que hacen sus bolsitas de comida y se las van pasando en el tren, en la bestia que le llaman, a los centroamericanos que van pasando por México. Iniciativas de una profunda caridad del pueblo sencillo, pobre mexicano a favor de los cubanos en la frontera norte. De los haitianos en Baja California que están ahí parados también. Que si darles trabajo, etcétera. Yo no conozco actualmente cómo está la ley mexicana esto al respecto, de que si no puedes darle empleo a un indocumentado, etcétera. Caridad primero, caridad primero. El problema de estos católicos supuestamente respetuosos de las fronteras y de las leyes, que la iglesia, repito, reconoce ese derecho a cuidar las fronteras, de regular también la inmigración. Pero eso tiene que estar contextualizado con otros más derechos. Con derecho a movilidad, derecho a las necesidades básicas. ¿Y qué? Yo te digo, saquémoslo como por sentido común. Y con un poquito de evangelio que haya penetrado en nuestro corazón. Tienes un hondureño en México. Es ilegal que tú le des empleo a ese hondureño. Pero él no tiene que comer. O sea, ¿te quedas tranquilo? Diciendo, no importa que se muera de hambre, estoy cumpliendo con la ley. O sea, yo no sé por dónde se quedan tranquilos en su conciencia estos católicos tan respetuosos de la ley, a costa, sin contextualizar esa ley, porque no está mala la ley, sino sin contextualizarla con otros derechos, con otras obligaciones que superan la ley de los hombres, porque ya estamos hablando de la ley de Dios. Pero eso les vale queso. Entonces, mínimo que al menos estos líderes no vean $1 más del pueblo indocumentado. Que lo único que vean, bueno, vean o no vean, sea nuestra oración y nuestra intercesión para que ojalá un día les entre un poco de misericordia en el corazón.
Totalmente de acuerdo, Peña Nieto antes no movió ni una pestaña. Sí, el problema son las autoridades. Las autoridades. Yo mismo he tenido que ir, en la medida de lo posible, ir puliendo mi vocabulario. Porque este ambiente antiinmigrante no es de Estados Unidos, sino de las autoridades de Estados Unidos. Hay miembros civiles, ciudadanos de los Estados Unidos que son racistas, que de acuerdo, pero la inmensa mayoría del pueblo norteamericano reconoce la labor del indocumentado, reconoce que no son criminales, que la inmensísima mayoría es gente honesta y que contribuye no solamente con su dinero y su trabajo, sino con el sentido de familia, de matrimonio. Entonces, sé que es difícil, a mí a veces se me pasa. Hay que ir a empezar limando el vocabulario. No son ilegales, son indocumentados. El ambiente antimigrante no es del pueblo de Estados Unidos, sino de muchas de las autoridades principales de los Estados Unidos, igual en México. La exclusión de nuestros hermanos centroamericanos, caribeños en México, no es del pueblo mexicano, son de las autoridades del pueblo mexicano. Bueno, vamos a... ¿Cuánto llevo? Ya tengo 32. Vamos a dejarlo aquí, porque les digo, generalmente las estoy haciendo de 1 hora, pero el día de hoy quisiera hacer otra transmisión más tarde, pero ya tocando el aspecto de las órdenes ejecutivas y poder hacer lo más objetivo posible. He reconocido en El Paso aciertos de órdenes ejecutivas, por ejemplo, el quitarle los fondos al aborto en el extranjero. Lo he reconocido públicamente. He reconocido, por ejemplo, cuando Trump le puso un freno excelente a la prensa esta izquierdista, diciéndoles que ellos querían que él escuchara a los manifestantes de la marcha de la mujer, estas feministas, etcétera, cuando los medios no cubren la marcha pro vida, y que hasta yo les dije, no solamente le reconocí eso, hasta con aplauso incluido al presidente Trump con ese tipo de cosas. Pero el católico tiene que ser objetivo. Y en lo que es condenable, lo he condenado y lo seguiré condenando. Entonces, de esa manera, la siguiente transmisión, que espero sea de las órdenes ejecutivas, intentaré ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Porque de esto se trata, Exacto, y ahora solo sacan imágenes de violentos cuando no es la mayoría de delincuentes ahí en todos lados, y esto se calla, ¿sí? Desafortunadamente quieren ensuciar y criminalizar la figura del indocumentado, y eso no es así, y cobra más valor el esfuerzo, el trabajo y el aporte de un indocumentado, porque cuando ves la historia que viene cargando desde su país a la hora de atravesar, etcétera, es que por eso yo no tolero de que me manoseen a un inmigrante indocumentado. No tolero. Por mucho que me salgan sabiondos y que la ley y que los derechos de frontera, lo que tú quieras y gustes. El evangelio nos motiva a ver primero la persona, ¿verdad? Está muy largo el comentario último. Podría ser que yo quiera darle trabajo a un documentado, pero las personas me dicen que no sabemos qué tipo de gente es, pues para eso se conoce, para eso se le trata, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que los indocumentados sean santos. Imagínense, es que hay un drama en esta comunidad. Hay un drama de separación de familias, de falta de paternidad, de falta de maternidad, por la pobreza, porque uno se vino, el otro se quedó, etcétera. Hay un drama que es evidentemente nuestra comunidad indocumentada. Por eso, en la segunda parte de esta serie, hablé del gran problema del alcoholismo que tiene nuestra comunidad indocumentada. Pero eso que llegó del cielo, no. Eso es producto del mismo drama humano por el cual inmigraron.
Entonces tampoco nos pongamos en un aspecto puritano de decir, yo contrato al indocumentado si es santo, pulcro, etcétera. No, muy al contrario. Tú puedes ser ese padre, esa madre que lo puede reformar, orientar, capacitar, que es una cosa fundamental de la doctrina social de la Iglesia, el concepto de solidaridad y de subsidiariedad, ¿verdad? La subsidiariedad lo he explicado en otros videos, ¿verdad? Pero bueno, palabras más, palabras menos, es, bueno, si está muriendo de hambre, dale el pan ya. Pero lo mejor que tú puedes darle es el empleo para que se gane el pan. Porque el trabajo va dignificando. Y que él pueda salir adelante por sus propias manos, eso no solamente le va a saciar necesidades básicas, sino espiritualmente, intelectualmente se va a desarrollar y va a ser capacitado para poder llevar su familia, etcétera. Esto es mucho más amplio. Por eso me parece ridículo, estúpidas totalmente, ciertas posturas tan facilistas que se ponen a comentar de los indocumentados y ni conocen ni el 10% de la realidad de estos hermanos. Bueno, vamos a dejarlo aquí para ya poder irme a hacer unas cuestiones y y en conclusión de este video, demos gracias porque nuestros líderes, los obispos, han dado la cara por parte de los inmigrantes ante este ataque que se está teniendo a la comunidad indocumentada. Y por otra parte, no tengan remordimiento alguno, mis hermanos indocumentados, órenlo, la decisión se las dejo en su discernimiento, en retirarle el apoyo económico a evangelizadores, sacerdotes. Con estos sacerdotes no en la misa, porque sea bueno o sea malo el sacerdote, nosotros tenemos que ser responsables con el aspecto litúrgico, el sostenimiento de la iglesia. Pero vamos, si ese sacerdote da una charla, o es un predicador, o es cantante, o etcétera, y estos líderes evangelizadores se han quedado callados ante esto, o han hablado en contra de los propios inmigrantes indocumentados, o justificando este tipo de arremetimiento contra ellos, mis hermanos indocumentados, yo sé cuánto les cuesta tener sus dolaritos. Quítenselos a estos lucradores, comerciantes del evangelio, porque eso demuestran ser, que solamente son ustedes significativos a la hora de vender un CD, a la hora de vender un libro, a la hora de dar una ofrenda, o de recibir una ofrenda en el caso de ellos, ¿verdad? No tengan remordimiento en quitarlo, el apoyo a estas personas, y oremos para que el Señor les dé la oportunidad de una conversión al respecto, y ya el Señor sabrá, o sea, si sea una iluminación de su entendimiento, o que pasen por una experiencia por la que han pasado los inmigrantes, o pasen por una experiencia en donde puedan tocar la carne herida de sus hermanos indocumentados, ¿no? Bueno, nada, que Dios les bendiga, y espero más tarde conectarme para un nuevo trozo, capítulo, cápsula, no sé cómo les voy a llamar, de esta serie que le he llamado Dios es un inmigrante. Dios les bendiga.